¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición del resumen. Durante una hora y media vamos a estar informando sobre todo lo que sucede en el acontecer legislativo. Y bueno, hoy en vísperas del acontecimiento más importante del año, que es la Asamblea Legislativa, la apertura de sesiones ordinarias, con toda la expectativa que está puesta en la primera presentación que hará el presidente de la Nación, Javier Milei. Bueno, de todo eso vamos a hablar durante el programa, pero vamos a arrancar con un invitado que tenemos aquí y con el que vamos a dialogar especialmente sobre la cuestión de lo que será la asamblea de mañana. Él es Emiliano Estrada. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? De Unión por la Patria. Y bueno, en principio la pregunta obvia es, bueno, ¿con qué expectativas llega a esta asamblea legislativa? Pues con la expectativa de la sorpresa, lógicamente, porque venimos de un comportamiento institucional muy poco frecuente por parte del presidente, entonces la verdad que ya de por sí el horario es infrecuente. Yo no sé si hay registros de alguna otra apertura, no. Digo, la primera vez en la historia y no es la primera vez en la historia que, no sé, tenemos más días de clase, la primera vez en la historia que hay más médicos en los hospitales. Digo, es una estupidez cambiarle el horario a la Asamblea Legislativa para mostrarse distinto nada más, o para tener un prime time televisivo, o para lo que fuera. Pero bueno, creo que estamos ante una nueva realidad y una nueva época también en la Argentina, donde el showtime, digamos, vale mucho más que cualquier otra cosa, y en ese sentido venimos advirtiendo o observando un gobierno que funciona en función de las redes sociales, que, como yo siempre digo, mucha gente no se da cuenta, pero en algún momento te pasa que cuando te enfrascas tanto en eso, las redes sociales terminan siendo ese lugar donde aquellos que son aplaudidos no saben que están perdidos en la playa, ¿no? Entonces, creo que vamos camino a una asamblea legislativa donde nadie sabe qué puede pasar, nadie sabe de qué se puede hablar. Viene de una lógica de confrontación con todos los poderes del Estado, y hay cuestiones que creo yo no deberían tener siquiera el margen de agravar una situación institucional, como es declarar, no sé, nido de rata o coimero, o tuitear a quienes no acompañaron la ley ómnibus. Así que con esa expectativa, esperando el día de mañana. Sí, y bueno, todas las dudas que abren esa relación tan especial que, bueno, tan áspera, digamos, entre el presidente de la Nación y el Congreso de la Nación. Y bueno, ¿qué pasa? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si en un momento dado transgrede alguno de esos límites el presidente de la Nación? ¿Cuál es la actitud que por lo menos su bancada puede llegar a tomar? Mira, la verdad que nosotros, en ese sentido, el peronismo está sumamente acostumbrado a los agravios, a las denuncias, a las falsas denuncias, no sé, digo, el partido en este país que tiene mayor cantidad de muertos en sus filas, que tiene desaparecidos, que estuvo proscripto durante muchos años, que esto, que el otro, es el peronismo. Sí. El partido que siempre respetó y garantizó la institucionalidad del país es el peronismo, y no así los otros partidos que en algún momento estuvieron acompañando golpes o lo que fuera. Con lo cual, digo, nosotros estamos acostumbrados y tenemos el cuero duro para tolerar cualquier tipo de agravio o lo que fuera en el marco de la disputa política. No así otros que cuando nosotros gobernábamos se levantaban porque golpeábamos el vaso de agua, lo apoyábamos demasiado fuerte, se levantaban y se iban del recinto o no nos votaban un presupuesto, y ahora los escupen, los cachetean, les pegan y siguen ahí diciendo queremos ayudar. La verdad que creo que si nos ponemos sinceros y serios, mañana lo que hay que hacer es escuchar lo que diga el presidente, bancárselo si no le gusta a uno, y obviamente, digo, si viene y dice voy a cerrar el Congreso, te levantás y te vas, obviamente, pero digo, cualquier otra cosa, creo que la política tiene que estar en el lugar en el que tiene que estar, que es el recinto, discutir. Y si no te gustó y te parece que está yendo en contra de la institucionalidad y de la democracia, cuando lleguen las leyes tendrás tu postura política. Pero esto que viene haciendo el radicalismo, por ejemplo, de que los escupen, los cachetean, les pegan, les meten preso
a sus militantes que estaban sentados en la vereda, en la vigilia de la ley ómnibus, y siguen callados, están ahí al salto por el bizcocho, como decimos en el interior. La verdad que es un showtime de este que te venía hablando. Como dice el dicho, al rengo se lo conoce al andar, no al hablar. Entonces hay que ver cómo se comportan los bloques en el proceso ya de una etapa ordinaria de sesión. Diciendo con el presidente, justamente hoy se conocieron declaraciones de él en el Financial Times, donde habla de esa relación, de la relación de fuerzas que tiene dentro del Congreso de la Nación y de la posibilidad de ir por el lado de los decretos. ¿Eso ustedes creen que es factible? Yo creo que no es factible. Creo que la justicia misma va a poner un límite cuando le toque entrar a la discusión. Digo, la Corte ya le queda cada vez menos tiempo para expedirse en algunos temas, pero así como la justicia se falló en el caso de Chubut, en el foro laboral y demás, creo que la justicia va a ser la garante del sistema institucional y republicano, sobre todo ante un presidente que dice, bueno, yo no creo en el diálogo ni en el consenso, yo digo que es por acá, los que no quieren párense enfrente y los que quieren me acompañan. El presidente mismo es el que está obturando la posibilidad de que haya oposición dialoguista. Creo que eso es ¿viste? Cuando conoces a una persona y estás entusiasmado porque, bueno, puede ser una nueva pareja y de repente se te cae todo y decís, no era lo que yo pensaba. Bueno, yo lo veo así hoy a los bloques dialoguistas porque lo decodificaron al presidente como si fuese un prototipo de la política, de, bueno, te doy esta ley, vos me das esta obra, la típica rosca de la política, bien entendida, digo, y el presidente dice, no, yo no creo en nada de eso. Entonces se quedaron sin rol. Y a mí me parece bueno que eso haya pasado, porque también necesitamos que los políticos empiecen a tomar postura en función de algo de lo que piensan. Porque claro, si no, uno mira para atrás 30 años, yo tengo 37 años, y la verdad es que me tengo que fumar miles de reproches de la sociedad por cosas que hicieron tipos de 60, 70 años. Y yo ya estoy cansado de tener que fumarme la mochila de las macanas que se hicieron los de antes. Entonces, cuando uno mira, estuvimos al borde de que se privatice YPF, aerolíneas, etcétera, y mirás para atrás, decís, che, hay gente que en la década del 90 bancó las privatizaciones. Cuando vino la estatización, también fueron oficialistas y bancaban las estatizaciones, y ahora de nuevo las privatizaciones. Dejate de joder, no podés pasar durante 20 años en la política pasando por todos los espectros ideológicos que existen, porque eso hace que la gente después se caliente con la política. Entonces, me parece también que esto de clarificar y decir, bueno, ¿qué pensás de esto y qué pensás de esto? Es interesante para la política. Al hacer esa referencia respecto de lo que fueron diferentes cambios con relación, por ejemplo, al caso de YPF, de aerolíneas, le agregaría también, y bueno, ahí fue protagonista central el peronismo, justamente en diferentes variantes. Entonces, en este momento el peronismo se encuentra en una situación muy particular, viene una derrota electoral, y viene a la búsqueda de liderazgos. ¿Cómo salen de esta coyuntura y afrontan el desafío de encontrar nuevos liderazgos? Bueno, primero estamos en un problema porque el peronismo se acostumbró o se desacostumbró, si se quiere, a hacer oposición. Nosotros perdemos una elección y salen corriendo todos para decir, che, ¿quién tiene el teléfono del que ganó? Y la verdad que eso hoy yo, como viniendo del peronismo, lo veo ya hasta con envidia, Juntos por el Cambio, porque digo, che, cuando nosotros ganamos en el 2019, se quedaron plantados y los gobernadores fueron opositores, igual pagaron sueldo, igual, digo, los nuestros, viste, con esa excusa de que tengo que pagar sueldo, se te queda vacío el 17 de octubre, viste, porque como decían algunos, el peronismo festeja demasiado el 17 de octubre porque está lleno de un movimiento que está lleno de traidores muchas veces. Entonces, digo, cuando uno lo piensa y dice, che, ¿cómo va a emerger? Porque después son todo lo que dicen, tienen que emerger nuevos liderazgos. ¿Cómo emergen nuevos liderazgos si a la primera de cambio salen corriendo después de una derrota? Y después también tenemos falta de liderazgo de la dirigencia. Yo veo la crisis del 2001, por ejemplo, y uno hace un repaso y decís, no sé, tenés Romero, Puerta, Rodríguez Sá, De la Sota, Néstor Kirchner. O sea, tenías una liga de gobernadores monstruosa, que cuando se cayó el país a pedazos, salieron rápidamente y contuvieron la situación, tenían capacidad de gestión. Digo, en Salta fuimos de las pocas provincias que no emitimos cuasi moneda en la crisis del 2000.
y nunca defolteamos. Digo, había gobernadores con capacidad. Hoy el nivel de la gestión de los gobernadores es muy, muy baja, muy chata. Entonces, bueno, toda la dirigencia política ha decaído y eso hace que se complique, entre lo primero que te decía y esto, hace que se complique la generación de nuevos liderazgos. Por eso yo creo también que, ahora sí, sin miedo de que nadie se ofenda, creo que hace falta un cambio generacional muy fuerte. Porque si vos mirás 24 gobernadores a los cuales los estuvieron cacheteando, los escupieron, le dijeron ladrones, corruptos, esto, lo otro, y el único que se le paró fue uno de 35 años. ¿Por qué? Porque también hay otra visión. Nosotros tenemos otra visión de esa obediencia debida al vicio, digamos. Yo la verdad no la comparto. Entonces, cuando Juntos por el Cambio presenta, por ejemplo, el proyecto de derogación de la ley de alquileres con unas modificaciones, que era actualización trimestral y demás, yo pensaba que tenía que ser semestral, no trimestral. Yo fui el único que no votó en contra de Unión por la Patria ese proyecto. Pues estoy convencido que había que hacer una modificación de la ley de alquileres. El único, de los 100 y pico que éramos, el único que el año pasado dijo, no, yo no voto. Y bueno, creo que necesitamos más dirigentes que levanten la voz. Porque viste eso, que termina un gobierno y dicen, sí, qué desastre que hicimos, ¿no? El gobierno de Alberto. No, había que decirlo ahí. Claro. Y como mucho lo dijimos, que era un desastre lo que se estaba haciendo de medida económica. Y además, yo me acuerdo de decir, che, no hay ninguna posibilidad de que ganemos. Nos vamos como una paliza, porque el gobierno fue un desastre. Entonces decía, no, porque tenemos los intendentes, los dirigentes. No, olvídense, ya no va más por ahí. Bueno, para eso hace falta algo generacional. Perfecto, diputado, le agradecemos mucho su Muchas presencia gracias a hoy ustedes. aquí. Seguiremos charlando a lo largo del año y bueno, mucha suerte en este periodo ordinario que se inicia mañana. Gracias. Gracias, diputado. Y bueno, nosotros vamos ahora con vamos a escuchar lo que nos decía en primera edición la diputada Lorena Pocoic. Soy minimalista en las expectativas. Es decir, que no agredan mis deseos, digamos, más que expectativas, que no agredan, que no siga agrediendo a nadie. A nadie, que se termine la agresión y que nos dé, no te voy a decir un plan, pero objetivos que trasciendan al déficit cero. Está bien, es una buena definición esa. Es una muy buena definición. Algo más que eso, algo más que eso. Porque bien, en la provincia de Chaco hacemos el ajuste, no hay más déficit cero. ¿Y después, ¿qué hacemos? No hay un plan. Claro, ¿y después qué hacemos? No además de pagarle al Fondo Monetario, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué más hacemos? No hay un plan para plantar rabanitos aquí, no hay nada. No. La situación es difícil. Es sumamente conflictiva. Así que ya te digo, dentro del bloque, ¿están todos unidos o cada uno hace la propia? ¿O la palabra unión es solamente simbólica? No, es una unión muy fuerte. Lógicamente que sabemos que frente tenemos a un sistema económico muy fuerte de adversarios y bueno, eso generó una gran conciencia dentro del bloque. Les puedo asegurar que la unidad es una realidad. Realmente hay unidad, hay comprensión por las distintas situaciones que vive cada diputado relacionados con sus provincias de origen. Ahí va. Hay una gran camaradería. Y bueno, y hay una muy buena conducción por parte de Germán Martínez que permite esta unidad. Escuchábamos al diputado Juan Manuel Pedrini, no era Pocoic como había anunciado, sino bueno, él hablando sobre los decretos de necesidad y urgencia, un tema que hoy en este momento justamente se está debatiendo en el Senado de la Nación, bueno, en el marco de la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, un tema del que ya venimos hablando toda la semana y bueno, y hoy vamos a seguir analizando lo que sucederá con ese DNU y más de 100 que también van a tratar de debatir en estas reuniones. Pero ahora bueno, vamos a presentar al equipo que me acompaña de aquí. Jessica Alcaño, bienvenida.
Bienvenida por lo menos Sí, conmigo. Sí, sí, ¿Cómo sí. está, José? Muy bien. Así es, hoy arrancó muy puntual la comisión de trámite legislativo y bueno, estuvieron las autoridades ya, por lo menos por parte de la UCR y el PRO, dijeron que querían tratar los más de 100 decretos que quedaron pendientes de la gestión del expresidente Alberto Fernández y también el DNU 70-2023. Decían los dos, hay que tratar todo. Se bancan todo, ¿van? Sí. Bien que hacen. Así, y le damos la bienvenida a Lourdes López. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Cómo estamos, José? Saludarte, por supuesto, Jessy, y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Qué buen equipo me gusta también. El team que nos toca para realizar, por supuesto, todo lo que es el resumen, este programa que, por supuesto, va a llevarte toda la información parlamentaria y en este momento que se está dando lugar a lo que es la comisión bicameral, pero todo, como siempre, apuntado esta semana y con lo que fue el cambio de horarios y con ver de qué va a tratar el discurso y cuánto tiempo va a durar y los detallitos que están dando vuelta del inicio del periodo ordinario, ¿no? Que, bueno, claro, obviamente que genera bastante expectativa y yo creo que mucha expectativa también en los otros bloques para ver ahora sí cómo se va a manejar el oficialismo, porque digo, la primer prueba de fuego, si se puede decir así, fue el tratamiento de la ley bases. Pero me parece que donde se va a intentar entender y por ahí trabajar esto de los amigos, o los amigos no, en realidad, los socios o quienes van a estar de acuerdo con algunas cuestiones y quienes no, quienes van a ser más necesarios para todo lo que es el quórum y los debates en comisiones. Ahora sí es cuando realmente se va a poder empezar a reestructurar eso, ¿no? Claro, porque bueno, claramente hasta ahora pasamos el periodo extraordinario que venció ya finalmente el 15 de febrero prematuramente, pero bueno, no se había ampliado el periodo y ahora, bueno, a partir del lunes que viene, a partir del viernes, pero bueno, en realidad hasta el lunes, después de que el presidente de la Nación anuncie que, bueno, que se inician las sesiones ordinarias, bueno, están todas las posibilidades que hay. Es el momento en el que todo gobierno se encuentra ante el desafío de, bueno, tener que lidiar con el Congreso de la Nación y sobre todo es un desafío que es doble o triple en este caso porque tenemos un gobierno en minoría, en una minoría muy singular, digamos, recordemos que tiene 38 diputados, 7 senadores, es muy poquito, es el 15% de la Cámara de Diputados, el 10% del Senado. La verdad que hay que reconocerle al presidente de la Nación y al oficialismo en general, bueno, la fuerte autoestima que tienen para afrontar de la manera como lo hacen un desafío tan adverso, por lo menos numéricamente. Sí, hay que ver, como decía Lourdes, José, o sea, cómo los debates que pueden llegar a volver de la ley de bases, incluso, o sea, claro, si vuelve algo parecido, algo que tenga muchos artículos y muchos temas incluidos, o si la dividen finalmente, lo hacen por distintos temas y van buscando acuerdos puntuales con distintas fuerzas para cada tema, que pueden variar. Y del otro lado también ya se empieza a hablar por los intereses de las provincias y por todo el conflicto que se está generando a partir de las transferencias, la coparticipación, bueno, que puede haber también del lado de la oposición acuerdos para impulsar determinadas leyes que beneficien también a las provincias, porque bueno, todos están faltos de recursos, todos de alguna manera dicen no hay plata, no hay plata, claro. Entonces bueno, está esa disputa abierta con lo que vimos con Chubut, con la provincia de Buenos Aires y otras provincias también. Y también sí, hablando y siguiendo lo que vos estás diciendo, Jessy, de los frentes de trabajo, un tema que se venía planteando de cuáles iban a ser los desafíos de este gobierno, no solo conseguir esta gobernabilidad con socios, con acuerdos, con diputados que van a estar a favor y con negociaciones y con aquellos que capaz no van a estar acompañando los diferentes proyectos, sino también estas cuestiones de cierres de entidades, ¿no? Que es algo que vienen haciendo, de cambiar o sacar de raíz cuestiones que ya venían desde hace mucho tiempo y que no es tan fácil como por ahí Javier Milei lo mostraba en la pizarra, que iba quitando afuera. Me parece que todo esto va a dejar una consecuencia y que ahí también se va a ver cómo va a actuar el oficialismo. Sí, porque aparte en algunos casos necesita contar con el Congreso.
Viene a cuento también el hecho de que, bueno, las declaraciones que se conocieron hoy, que hizo en el Financial Times, donde, bueno, él reconocía el tema de la situación que tiene en el Congreso, tiene una fuerte minoría, y la necesidad entonces de gobernar por decreto si corresponde, si puede hacerlo de alguna manera. Siempre volvemos a repetir, no nos vamos a cansar de decirlo, que no es tan sencillo, es un tema para gobernar por decreto, contrariamente a lo que se suele decir, es algo bastante favorable para un gobierno que tiene mayoría. Gobernar por decreto no es tan sencillo para cuando te cuesta mucho sostenerlo después porque tenés minoría. O sea, es muy difícil, y si no, que le pregunten a Mauricio Macri. 2015 a 2019, que la tuvo muy complicada, no le voltearon ningún decreto, pero tuvo que sudar mucho y ceder mucho en este caso. Este gobierno no quiere ceder, está bien que se plantee de esa manera, pero evidentemente tiene que no necesariamente abusar de los decretos, porque le puede llegar a pasar que lo que está sucediendo en este preciso instante, donde bueno, están discutiendo el tema del destino de un decreto de necesidad de urgencia, más allá de que se le hayan llenado de otros decretos porque recordémoslo, durante 2 años y 3 meses no se reunió la comisión de DNU, o sea que en realidad este tema que tanto le insistía en este gobierno, tampoco la gestión anterior había aceptado el tratamiento de los mismos. Claro, bueno, eso es parte de lo que debatían hoy al inicio de la comisión bicameral. Es una propuesta que viene haciendo la Libertad Avanza, pero también desde el PRO y el radicalismo hacen la misma propuesta de tratar todo. Y del lado de Unión por la Patria, en la comisión hacen una impugnación al conjunto de la comisión, lo reiteraron en el día de hoy, ya lo habían planteado cuando fue la votación de las autoridades la semana pasada, porque dicen que no respeta los artículos de la Constitución que establecen que tiene que tener una proporcionalidad con las fuerzas mayoritarias, o sea, con la composición, digamos, que tiene el Congreso, y que eso es violar la voluntad popular. Eso fue el discurso hoy de Carolina Gaylar, que es diputada, que es miembro de la comisión bicameral. Así que va a seguir este debate. Y también hay una propuesta sobre el debate del DNU, que hicieron por una nota algunos diputados, Zimmerman, el senador Zimmerman del radicalismo, y otros diputados más, Monti creo que era también del radicalismo, para que se presenten funcionarios del gobierno en la bicameral para defender el DNU, desde Nicolás Pose hasta Luis Caputo y otros más de Secretaría de Trabajo, director de ANSES, bueno, otros que tienen que ver con los temas amplísimos que incluye el decreto. Figuritas difíciles mencionaste, Sí. pero la verdad es que, como siempre se le recomienda desde las oposiciones dialoguistas, en esos casos a los oficialismos de turno, es algo que conviene tenerlo muy en cuenta. Sobre ese tema insiste, por ejemplo, Miguel Pichetto en esa cuestión, porque en general cuando vos llevas a un funcionario, no te bastardean, en general es una cosa bienvenida. Le pasó durante todo el tratamiento de la ley de bases, donde vinieron innumerables funcionarios, no vinieron 2 a los que se les reclamaba muy puntualmente, pero a los demás no la pasaron mal en líneas generales. Así que es algo bueno, y sobre todo para un gobierno que justamente con este tema necesita alargar los tiempos. Pero bueno, nosotros no queremos alargar los tiempos, entonces ahora vamos a una muy breve pausa y después seguimos con más el resumen. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18:15 horas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con el resumen, y seguiremos analizando a lo largo del programa lo que será la Asamblea Legislativa de mañana, pero como hay un montón de otros temas que en el país que interesan y ocupan mucho, por ejemplo, el tema del dengue
y la eventual vacunación obligatoria, una campaña contra ese flagelo realmente, y sobre ese tema nos va a hablar Jessy. ¿Cómo es? Así es, José, porque hay un proyecto presentado por diputados de La Libertad Avanza para establecer como una vacunación obligatoria la que ha salido contra el dengue. Algo que preocupa al conjunto de la población porque vimos las nubes de mosquitos, seguramente están con los espirales o buscando formas caseras de tener repelentes, porque además está bastante caro todos los espirales. Viene a cuenta de que durante toda la tanda estuvimos hablando del tema. Yo me puse también el repelente antes de entrar al programa por las dudas. Ahora estamos con perfume de repelente. Perfume de verano, ¿viste lo que uso en el verano? Sí, realmente es muy importante las diferentes alternativas, ¿no? Hablando de lo netamente económico, porque más allá que vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la prevención, pero ahora sí, cuando hablamos de los repelentes y de lo que uno día a día, perdón, ya te dejo hablar, Jessy, lo que uno día a día se cruza, y es que hay mucha gente que realmente no puede comprarse capaz el repelente que hoy está arriba de los 4.000 pesos, por hablar del más chiquito. Y realmente una alternativa, bueno, puede ser el romero, hacer preparados con romero o con esencia de vainilla, o por ejemplo con los maples, que esto pasa por ahí en los lugares más humildes, donde, bueno, prenden. Hay que tener mucho cuidado con el prender fuego, capaz un cartón de maple, porque después se te puede prender fuego desde la casa hasta vos mismo, la ropa, o sea, es un peligro. Son algunas de las cuestiones que trae la problemática de los mosquitos. Sí, así es, que están muy intensos en muchas ciudades, acá en la ciudad de Buenos Aires y en muchos otros lugares también. Después Lourdes nos va a contar lo del romero. ¿Qué consiste la receta. La chamánica. Sí. La receta chamánica. Bueno, el proyecto es de Julio Moreno Ovalle y Emilia Orozco, son los dos diputados de Salta de La Libertad Avanza. Ingresaron, digamos, por La Libertad Avanza, pero están más cercanos al espacio de Ahora Patria, el que era antes el monobloque del diputado Zapata, que es un habitué de este canal. Y lo que es muy cortito, digamos, tiene solo 2 artículos, es para que el Ministerio de Salud incluya en el calendario nacional de vacunación con carácter obligatorio y gratuito a la vacuna TAC 003 contra el virus del dengue. Esto es lo que establece el proyecto, pero queríamos repasar también algunas cuestiones que están en los fundamentos también, y algunos datos, ¿no? De cómo está evolucionando. ¿Es la japonesa? ¿La japonesa es la TAC? Así es. Es de un laboratorio japonés. Ahora lo vamos a repasar y la disponibilidad que hay actualmente en el país. En los fundamentos, los diputados de La Libertad Avanza plantean que, de acuerdo a distintos informes, es posible que el cambio climático haya contribuido a aumentar la población en riesgo de dengue debido al incremento de la transmisión en áreas endémicas y por la expansión del rango geográfico de los mosquitos Aedes, que son los que transmiten este virus del dengue. Esto es porque, bueno, hay altas temperaturas, más humedad, eso permite que este mosquito se reproduzca con mayor facilidad. Entonces, bueno, muchos también lo relacionan, y los propios diputados de La Libertad Avanza también, con el cambio climático. Vamos a la siguiente placa. Dice, existe en la actualidad una falta de políticas de los sectores gubernamentales en relación a la implementación de medidas tendientes a la prevención, tales como fumigación, descacharrado, etc. El descacharrado, bueno, lo que dicen muchos, algunos están haciendo campañas, pero que es una salida colectiva de alguna manera, porque hay que evitar tener los cacharros, o sea, vaciar todo en las alcantarillas también, o en las rejillas tirar agua caliente. Claro. Bueno, hay distintas medidas que se vienen difundiendo, pero plantean como un déficit los diputados de La Libertad Avanza, que faltan campañas tanto de lo que es para la prevención, como también la fumigación. Y por supuesto también de la fumigación, sumado a que ha llovido más, ¿no? El tema de las lluvias, cuando aumenta la lluvia siempre el mosquito se sale y por supuesto por ahí se queda, en este caso poniendo los huevos en lugares donde hay acumulación de agua, inclusive donde hay acumulación de chatarra y demás. Es por eso que es importante poder hacer también la tarea de cada uno, la tarea de la casa. ¿Cuál es nuestro deber como sociedad? Porque aparte de un detalle que cuentan los que saben, los especialistas, es que bueno, el mosquito que te va a picar es el que está en tu casa.
Es Claro. el que está en tus 25 metros de radio, de la zona de tu casa, entonces más conviene que descacharres para tus vecinos y para vos. Bien, claro. Bueno, y citan también en los fundamentos los diputados una nota de ámbito financiero del 21 de febrero titulada Vacuna contra el dengue, cuánto cuesta, dónde se consigue y quiénes pueden aplicársela, donde destacan varios puntos. Vamos a ver este que es con el nombre de TAC 003 y desarrollada por el laboratorio japonés, como decía José Takeda. La vacuna demostró protección independientemente de que la persona haya tenido o no contacto previamente con el virus. Este es uno de los aspectos que destacan. Tenemos algunos más para comentar después. Después la seguimos. Entonces, bueno, nosotros primero vamos a escuchar ahora lo que nos decía ayer en el resumen la diputada Sabrina Selva. Lamentablemente uno no va a llegar con la expectativa que tiene o de lo que esperaría de un presidente en un inicio de sesiones ordinarias, en donde realmente uno esperaría que el presidente venga a contarle a los argentinos y a las argentinas qué es lo que va a hacer para sacar a la Argentina adelante. Creo que teniendo en cuenta las acciones que viene teniendo el presidente, la violencia institucional con la que se viene manejando, creo que vamos a tener un presidente que va a continuar en esa línea y que va a desperdiciar ese momento para hablarle a los argentinos y a las argentinas o para darle una expectativa de futuro. Ojalá que sea esa la decisión que tome luego de tanto avasallamiento, de tanta violencia, de tanta agresión contra las instituciones democráticas, porque yo siempre digo, cuando el presidente Milei agrede a un diputado o a una diputada, no está agrediendo a un diputado o una diputada, está agrediendo a la representación popular de los diputados y las diputadas que está representada en el Congreso de la Nación. Cuando se pelea o agrede a un gobernador, en realidad está agrediendo a quienes viven en las provincias y a todos los argentinos y las argentinas. Entonces, ojalá que el presidente haya reflexionado y que llegue al viernes con un mensaje que venga a dar claridad en torno hacia dónde vamos como argentinos y argentinas, porque no es lo que vemos hasta ahora. Escuchamos a la diputada Sabrina Selva, con la que hablábamos justamente ayer acerca de la que sería la apertura de sesiones ordinarias, y sobre ese y otros temas vamos a hablar con nuestro invitado, que es Fernando Carvajal, diputado del radicalismo. Bienvenido. Aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Bueno, lo mismo digo. Y bueno, la pregunta obvia es originalmente, ¿con qué expectativas llega este viernes a lo que va a ser la apertura de sesiones ordinarias? Bueno, me gustaría que fuera una sesión normal. Parece pedir poco, pero en este contexto parece ser mucho, porque si venimos haciendo un seguimiento de las actitudes presidenciales, no podemos menos que llegar con algún nivel de preocupación. Pero bueno, creo que todos los actores del Congreso venimos dando muestras de tolerancia, de respeto y de corrección institucional, y de parte nuestra vamos a seguir en este camino. No vamos a caer en el juego de la provocación, no vamos a caer en el juego de la sobreactuación, que son las notas características de la actuación del presidente. Pero creo que el modo de diferenciarnos es no haciendo lo mismo, sino haciendo lo contrario, y vamos como lo hicimos en el trabajo legislativo, ¿no? Frente a la sobreactuación presidencial de retirar proyectos, de mandar megaproyectos, nosotros dijimos nos vamos a sentar a discutir punto por punto, y estuvimos todo enero discutiendo. De nuevo la sobreactuación presidencial de retirar el proyecto, acá seguiremos, y ahora desde el primero vamos a estar dando la discusión de todos y cada uno de los proyectos que manda el Ejecutivo, los que promovamos nosotros. Repasando un poco lo que habían sido sesiones anteriores, que estaba mirando la noche justamente, y yo veía que, por ejemplo, el sector de Evolución Radical, una parte del radicalismo, sí se había ido en la última reunión, en la última Asamblea Legislativa con Alberto Fernández, se había retirado cuando estaban hablando del tema de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahí se retiraron. O sea, mañana no hay posibilidad de que eso suceda, una cosa así. A ver, no hay ninguna decisión institucional en este sentido. En lo personal soy de la idea de quedarme y aguantar con entereza y con firmeza
como lo hicieron el año pasado, yo recuerdo el papelón del presidente Fernández denostando a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no por las cosas que la Corte ha hecho mal, sino por las cosas que la Corte ha hecho bien. Y los ministros de la Corte, que tienen la desventaja que no pueden defenderse, pues no pueden salir a hablar por los medios o están obligados a otro modo de resolver las cosas, teniendo que aguantar con entereza estas bravuconadas de Alberto Fernández. Bueno, yo creo que ahí hay un camino a seguir en el sentido de, a mí la verdad es que las bravuconadas del presidente no me afectan en lo personal, aunque sí me preocupan desde el punto de vista institucional. Usted menciona, por ejemplo, el caso de la Corte Suprema, mañana están presentes sus 4 miembros, entiendo uno, y bueno, un tema que también del cual usted se ha ocupado mucho, que es el tema del decreto de necesidad de urgencia, y es una cuestión que seguramente va a llegar más temprano que tarde a la Corte Suprema. ¿Qué es lo que espera usted que vaya a resolverse sobre ese tema en particular? Si seguimos los precedentes de la Corte y los criterios que ha fijado con anterioridad, yo creo que lo va a descalificar desde el punto de vista jurídico. Así como está muy claramente, es un DNU que no respeta los criterios que la Corte ha señalado en sus fallos. Vamos a ver si la Corte en algún momento llega a pronunciarse sobre esto antes de que se cumplan con los pasos institucionales que correspondan. Si llegara hoy, yo creo que, correría una suerte adversa en base a lo que ha dicho la Corte en casos precedentes. Ahora, justamente en este momento se está tratando el tema en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, hablábamos recién sobre esa cuestión. ¿Cuál cree que usted que, bueno, finalmente arranca con ese debate? Arranca con el debate, un debate, por ejemplo, del tema de si tratar primero los más de un centenar de decretos que quedaban pendientes de la gestión anterior, que parece que no había despertado tanta inquietud el tema de que no se trataran, pero finalmente, o si van por lo más nuevo, que es el decreto del gobierno actual. O sea, ¿usted qué bueno, parece? A ver, esto lo van a tener que decidir los miembros de la comisión. Hay una cuestión material que es tanto lo que no se ha hecho antes que afrontar ahora la totalidad de los temas que están pendientes en forma rápida va a ser imposible. Por lo cual, sin duda, que la comisión va a tener que hacer un análisis político de necesidad y urgencia. Parece un contrasentido que hablemos de necesidad y urgencia de decretos que están hace 8 o 10 años sin tratarse, ¿no? Sí. Por lo cual, lo razonable sería analizar este decreto, que el presidente lo ha dictado diciendo que hay necesidad y urgencia, y resolver esto que supuestamente es urgente. Habrá que ver si en todo caso todas y cada una de las medidas adoptadas tienen justificación sobre la base de esta urgencia invocada como causal para no pasar a través del Congreso de la Nación. Usted es un hombre de la justicia, usted fue juez, y justamente entonces me parece interesante preguntarle por el tema de las cuestiones que tienen que cubrir esta gestión. Por ejemplo, es una demora que viene ya de bastante lejos, el tema de cubrir por lo menos una vacante en la Corte Suprema y el recambio del Procurador General de la Nación. Sí. Son dos alternativas que se obturaron absolutamente durante la gestión anterior. Ahora, con una situación tan adversa numéricamente, ¿hay chance de creer que...? A ver, digamos, en el caso de la Corte Suprema no hubo ningún proyecto, ninguna propuesta hecha por el gobierno anterior. Está el caso aún más grave, creo, del Procurador General de la Nación. Y digo más grave por dos razones. En primer lugar, porque la vacante es mucho más antigua, y además porque la Procuración General, a diferencia de la Corte, es un organismo que tiene una sola cabeza. En consecuencia, cuando falta el procurador, falta la conducción política, jurídica esencial, más allá que haya un subrogante. En el caso de la Corte son 5 miembros, por lo cual la falta de uno finalmente tiene una menor gravedad, aunque obviamente es importante también. Entonces, esto lo que demuestra es la dificultad que tiene el sistema político para alcanzar consensos, porque el problema que no se alcanzan los consensos es que el procurador requiere 2 tercios. Y esto no se logró hacer ni durante la época del presidente Macri, ni durante la época del presidente Alberto Fernández, y veremos si ahora haya un presidente o un sistema político que esté en condiciones de generar esos consensos.
Pasa lo mismo, mirá, hay una vacante de la cual no hablamos, que es el defensor del pueblo. Está hace años vacante, un cargo fundamental previsto en la Constitución, nada menos que para defender los intereses de los ciudadanos. Claro. Y no hemos logrado generar consensos para cubrir estos espacios. Entonces, la verdad es que creo que en esto está en juego todo el sistema político en cuanto a su capacidad de generar consenso. Ahora, el problema, perdón y termino, es que tenemos un presidente que odia la palabra consenso, que dice que el consenso está mal y en consecuencia, lamentablemente, lo que uno avisora va a ser que esto va a continuar trabado. Y por último, diputado, lo llevó a su partido, el radicalismo. ¿Cómo está la parte, la interna dentro de ese bloque, donde claramente a principios de esta gestión se había había quedado expuesto 2 sectores, después se unificó y se mantiene en la actualidad eso, pero bueno, quería saber si está todas las aguas quietas, si está todo encaminado. Sí, siempre hay discusiones en todos los partidos políticos, los radicales somos internistas, pero también el resto de los bloques en todos lados se cuecen habas y hay diferencias y hay discusiones. Nosotros estamos en ese camino también. Hemos logrado zanjar hasta ahora las discusiones y tenemos la vocación de seguir haciéndolo. No deja de ser cierto que la irrupción de este presidente ha generado un reacomodamiento del mapa político, ¿sí? Y esto, sin ninguna duda, ha impactado también sobre el radicalismo. Así como tuvo como efecto ponerle el certificado de defunción a Juntos por el Cambio, también es cierto que ha producido un armado diferente dentro del Congreso y dentro de la realidad política. Pero el radicalismo hasta ahora ha tenido la capacidad de sortear esto y de mantenerse unido en sus estrategias y en sus tácticas. Así que vamos a seguir tramitando las diferencias del modo que también sabemos hacerlo, que es con institucionalidad, con respeto y con democracia interna. Muchísimas gracias, diputado. Ha sido un gusto, gracias. Bueno, y nosotros escuchamos ahora a lo que nos decía el diputado José Azad Peluc de La Libertad Avanza de San Juan. Creo que la sociedad argentina lo que espera es el mensaje de cómo vamos en camino a solucionar lo económico y cómo vamos a reformar este Estado tan gigantesco para que no sea deficitario, que eso es lo principal, ¿no? Que tengamos un Estado. Cuando se habla de Estado presente es porque están todos diciendo presentes nombrados en el Estado y nosotros lo que necesitamos es un Estado eficiente para la gente, donde los servicios se den y el servicio que no está bien, ver cómo lo mejoramos o si vale la pena mantenerlo. Ese debe ser nuestro objetivo. Y a partir de ahí empezamos a ver, como lo dice el presidente, quién la ve y quién no la ve. Tenemos que tenemos 2 lugares los argentinos. El que quiere verdaderamente ese cambio que de alguna forma va a transformar la Argentina, más transparente en su funcionamiento, en el uso de la cosa pública, en el cuidado de la cosa pública, o aquel que quiere seguir con esta fiesta que ya te están apagando la luz y te estás quedando sin música. De alguna forma lo que tenemos que ver es quién acompaña a este verdadero cambio y quién no. De ahí los consensos irán saliendo de una u otra forma de la mejor manera. No hay dos Argentinas en el mismo lugar. O te pones del lado de levantar la Argentina, produciendo, trabajando como debe ser, o seguimos haciendo un Estado gigante que ya no tiene de dónde ni siquiera pagar los sueldos. Escuchamos al diputado Azad Peluc, quien hablaba de que no hay lugar para 2 Argentinas, sino que hay que apuntar a un objetivo puntual que es el que impulsa su gobierno. Pero bueno, había quedado pendiente la cuestión del tema de la vacunación del dengue. Jessica, ¿cómo seguimos? Por este proyecto de diputados de La Libertad Avanza para que se incluya la vacunación obligatoria y gratuita contra el dengue. Estábamos repasando los fundamentos y lo que
dicen los diputados es que ya está disponible en el país y fue aprobada su comercialización por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es la ANMAT. Esto fue a fines del año pasado y que Argentina es uno de los primeros países en contar con su disponibilidad. Vamos a la siguiente placa para ver un poco los precios, ¿no?, que hay actualmente de esta vacuna. Hoy en día se puede acceder con una presentación de receta médica. Eso es como está establecido hoy, y su forma de administración es de 2 dosis de esta vacuna. Cada una vale 71.293 pesos y deben ser aplicadas en un intervalo de 3 meses. La vacuna es para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad. Es decir, bueno, lo que están proponiendo los diputados es que ya no tenga que ser ni con presentación de receta médica, ni que uno tenga que abonar esos 71.293 pesos cada dosis, o sea, 2 veces pagar eso. ¿Qué es lo que proponen? Que se incluya en el calendario de vacunación obligatorio y gratuito, porque lo que muchos especialistas, infectólogos, están planteando es que ya se está transformando en algo recurrente en el país el dengue y que hay que tener una campaña de prevención mucho mayor. Entonces, bueno, toman de alguna manera el guante los diputados sobre esta cuestión. Ya está disponible esta vacuna del laboratorio japonés en vacunatorios privados y próximamente ya estará en farmacias. Y lo que establece esta nota que citan de ámbito financiero los diputados en el proyecto es que por el momento solo una obra social cuenta con cobertura que ofrece a sus afiliados descuentos que rondan el 40%. ¿Cuál es? ¿Se sabe? No dice, de hecho revisé la nota para ver si decía cuál es, no dice cuál es la obra social, pero bueno, en algún lado quizás lo encontramos. El principal mecanismo de acción de la vacuna consiste en transitar el virus sin producir enfermedad y con una respuesta inmune, es decir, que la función de la vacuna es prevenir el desarrollo de la gravedad de la enfermedad. Por supuesto que, bueno, todos tuvimos nos dimos las vacunas contra el COVID, algunos síntomas te da obviamente la vacuna en los primeros días, pero nada muy intenso. Lo que dicen quienes transitaron el dengue es que es mucha fiebre, muchos dolores musculares de las articulaciones, o sea que son varios días. Bueno, la vacuna, una vez que te la inoculas, no tendría esos mismos efectos, o sea, tiene algunos efectos porque obviamente están claro, te ponen el virus en la vacuna, pero no son como si estuvieses transitando la enfermedad. Y dicen que si tuviste dengue es como casi obligatorio que te pongas la vacuna, ¿no? Claro, porque la segunda, o sea, si la primera vez, bueno, tenés fiebre, dolores, etcétera, pero la segunda vez puede causar hasta la muerte. Dependiendo, por supuesto, o sea, depende de cómo sea la salud de la persona previamente, si tiene otras afecciones, hay otras cuestiones cardíacas, etcétera, que obviamente afectan a que se llegue a esa situación extrema, ¿no? Pero sí, es más peligroso la segunda vez. Eso sí, todos los médicos lo han informado. A propósito de eso, tengo acá el datito de las obras, las prepagas en este caso. Por supuesto que es todo dependiendo del plan. Calculo que tenés que tener un plan oro, un plan bastante alto. Medife tiene una cobertura del 40% de descuento, OMINT del 40%, OSDE también del 40%. ¿Cuál es la del Poder Judicial? También OSPJN. Sí. Es del 40%, Prevención Salud del 40%, Sancor Salud del 50% de cobertura sobre el precio de venta al público y Swiss Medical del 40% también dependiendo del plan. Es más de una, entonces. Es más de una, pero tienen el 40% y Swiss Medical tiene más. Tiene la que habías mencionado creo que te cubría todo. 40%. 40%. Bien. Solo el 40%. Claro, ninguna cubre la totalidad. 6, más o menos. Sí, claro, bien. Pero bueno, el proyecto justamente es por las características de cómo se está expandiendo el virus y cómo están creciendo los casos, que esto yo les traje algunos datos en base al último informe epidemiológico que hizo el Ministerio de Salud. Dice que en 2024, hasta la segunda semana de febrero, se registraron 40.137 casos de dengue en el país,
según este boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, y son el 70% de los 57.212 casos registrados desde fines de octubre del 2023, es decir, que creció muchísimo. Son los meses de mayor calor, mayor humedad, por supuesto. Piensen también en determinadas provincias, es mucho más grave la situación, las provincias del norte que tienen mucho calor, también, Misiones. Y este número de casos, dice el informe, es un 2.546% superior a lo notificado por el mismo periodo en 2023. ¿Cuál es el alerta? O sea, estamos con esta cantidad de casos en enero y febrero, y los especialistas dicen que los meses en realidad de mayor incidencia del dengue son marzo-abril, es decir que todavía nos falta pasar el peor momento. Y este aluvión de mosquitos que hubo en los últimos tiempos, que se dio en todo el país. Exactamente, sí, el aluvión de los mosquitos no era de dengue, eso habían aclarado varios especialistas, pero por supuesto que hay una gran preocupación, así que bueno, está este proyecto de los diputados de La Libertad Avanza para que se incluya como vacunación obligatoria y gratuita. Muy bien, ese es el informe muy completo y muy interesante realmente, porque esos son los temas que realmente nos ocupan. Gran tema. Que es la cuestión de enfrentar la epidemia del dengue, de alguna manera, pero bueno. Ahora vamos a una muy breve pausa y después seguimos con más el resumen. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18-15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes
tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con el resumen de noticias parlamentarias en vísperas de lo que será la asunción de la Asamblea Legislativa, la apertura de sesiones ordinarias, que, bueno, será mañana a partir de las 20. A las 20 están convocados los diputados y senadores. A las 21 se espera que llegue el presidente de la Nación, que haga un discurso donde, bueno, yo creo que están circulando informaciones que hablan de un discurso que duraría entre 30 y 40 minutos. Muy probablemente que, bueno, es lo que uno tiene en cuenta si analiza los antecedentes, en todo caso, lo que ha sucedido en discursos anteriores, que no han sido tantos, pero bueno, uno tiene en cuenta hasta ahora lo que fue el discurso de apertura de las sesiones, el discurso de Asunción, que duró 33 minutos. Y el que iba frente a la Plaza Congreso. Así es, y de espaldas al Congreso. Y bueno, el discurso que dio en Davos. Y también alguno compara el discurso que dio la semana pasada en Estados Unidos, donde fue un poco más extenso, en todo caso. Pero bueno, el presidente de la Nación, y sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que, bueno, hay una intencionalidad muy clara e inocultable de generar, bueno, mucha tensión para mañana, de romper todas lo que son los antecedentes, en todo caso. Y bueno, un poco ir entonces con... alcanzar, como han dicho, 40 puntos de rating, que tranquilamente los puede alcanzar. Y bueno, para tener el rating como hombre de los medios, que es el presidente de la Nación, sabe que no conviene alargar demasiado las cosas. No, breve, como es ahora, breve, conciso y en un horario donde, bueno, todo el mundo pueda sentarse. Ya un viernes a las 21 tenés tiempo de sentarte a comer algo y a ver al presidente, en este caso. Si estás en tu casa, ¿no? Si no tenés que trabajar. Claro, que no pierda la atención, justamente, que pueda llegar a generar el discurso presidencial, bueno, que realmente en la previa por lo menos ha logrado concitar la máxima atención. Claro. Y lo que está, todavía dice, no se comunicó mucha información, es sobre el contenido, ¿no? De cuáles pueden ser los anuncios que haga. Uno presume, bueno, al ser economista el presidente, que
va a tener una gran impronta y siempre lo que suele suceder es el primer discurso de apertura de sesiones de un presidente recién electo, siempre hace referencia a la herencia recibida, que eso es algo que tomó también Javier Milei en su discurso de Asunción, de cómo encontró cuál es el estado de situación de la economía del país y de otros rubros, pero no hay muchos adelantos de qué anuncios pueden venir, y por otro lado hay expectativa también por cuál puede ser la reacción de los opositores, ¿no? Sobre todo los diputados y senadores. Después recordemos que también van a estar ministros de la Corte Suprema, también van a estar gobernadores, funcionarios, pero en el conflicto también con los gobernadores, quizás ellos no van a hacer comentarios, digamos, mientras del discurso de Javier Milei, pero quizás puede ser el caso de diputados y senadores. Lo que se sabe es que ya hay un atril y que va a estar muy cerca de los senadores, así que ahí seguramente va a haber, yo creo que algún ida y vuelta va a haber con los senadores. Y diputados, pero en realidad el tema de los senadores, porque ese lugar es el que ocupan los senadores. Claro, por eso, porque están los taquígrafos, van a estar los senadores, entonces van a estar más cerquita de él. Y seguramente alguna que otra palabra, alguna consulta, quizás, porque esto por ahí sabe pasar con los presidentes que vienen a dar los discursos, que terminan por ahí respondiendo o enganchándose capaz en algo que les dicen desde los mismos legisladores. Bueno, puede pasar. Lo que sí también se hablaba, y lo habíamos dicho en estos días y que inclusive se había desmentido, tiene que ver con este proceso de dolarización que vendría a tener lugar en los próximos meses, ¿no? Que como un ítem también de campaña muy importante de Javier Milei, y si tenemos que hablar de uno de los temas que creo que permitieron que mucha más gente lo votara, sin desmerecer ninguna etapa de campaña del actual oficialismo, tiene que ver con esto, ¿no? Con la esperanza que tenían algunos sectores de que se pudiera finalmente dolarizar la economía. Bueno, todo eso es lo que va a suceder mañana. Nosotros vamos a seguir adelantándoles todo, las informaciones que están circulando respecto de lo que vaya a suceder mañana a partir de las 9 de la noche. Pero ahora vamos a hacer un repaso un poco de lo que sucedió en otros tiempos. En otros tiempos justamente con las aperturas de sesiones ordinarias. Y por ejemplo, vamos a verlo con algunas placas. Vamos a remontarnos a lo que fue, por ejemplo, los discursos inaugurales de Alberto Fernández. Vamos a ver si tenemos esas placas. Me gusta esa tarea minuciosa, periodística, sí, igualmente el detalle. Me he medido bastante. La diferencia. Porque después me retan que me voy. Sí, porque usted cuenta palabra por palabra, ya lo sabemos. Eso sí es verdad, pero bueno. Pone mucha presión. Digamos. Así, bueno, entonces lo que tenemos vamos a lo más cercano en el tiempo. Hace apenas un año estábamos con el último discurso de Alberto Fernández. En general rondaban la hora y media los discursos de Alberto Fernández. El más largo fue en 2021, que fue 107 minutos. El último se extendió 92 minutos. Más o menos siempre estuvo en esa media. El más breve fue el primero, que fue en vísperas de la pandemia, ¿se acuerdan? Allá por 2020. Claro. Ese duró 100 minutos exactamente. A veces yo te pregunto cómo... ¿Se lo estarán cronometrando, decís vos? Sí, nosotros sí se lo cronometramos, pero la cuestión es que... yo lo imagino a Di Mauro detrás del palco de periodistas con el cronómetro en la mano. Lo anoto. Está muy bien. Sí, lo anotamos y después, si nos queda alguna duda, lo observamos después en los videos que quedan. Veamos en la próxima placa. En este raconto que hicimos, que no se asusten, no vamos a detallar todo, pero porque analizamos 22 años, nada más ni nada menos. Los discursos inaugurales sumaron 2.126 minutos, poco más de 35 horas. O sea, durante los periodistas parlamentarios le hemos dedicado 35 horas durante las últimas 2 décadas a atender lo que con la máxima atención esos discursos, porque esto vale la pena comentarlo, es el momento de mayor atención de parte de los legisladores también y del periodismo parlamentario, obviamente, y toda la atención está puesta siempre en a ver qué es lo que va a decir cada uno de los presidentes de la nación. El promedio es de poco más de 96 minutos, algo más de 1 hora y media, que como veremos hay algunos que lo han transgredido por demás. Veremos entonces en la próxima placa
Los discursos más breves correspondieron a Eduardo Duhalde, por eso hablábamos de 20 años, fue año 2002 y 2003. Wow. Los que, ¿Uno dice 20 años? ¿Vos cuántos años tenías? No, humillanos. 2002. No, tenía 4 años. Ahí va. Ahí tenemos ese momento convulsivo de humillación. No me acuerdo nada de ese momento. Sí me acuerdo, ¿sabes qué? De las Torres Gemelas. Porque había un televisor que estaba, no sé por qué, es lo único que me acuerdo de ese tiempo. Viste que a veces tenés flash fue 2001, claro. 2001. Sí. Entonces, bueno, veamos entonces, los más breves son los de Eduardo Duhalde y los más largos, está de cajón, no hace falta ni decirlo, Cristina Fernández de Kirchner era la más larguera. Ella tiene el récord, un récord que nadie va a alcanzar nunca, y fue en 2015 el último mensaje de sus 2 mandatos, llegó a los 221 minutos, 3 horas 41 minutos, las quiero ver tomando y aparte, nota. Sin leer. En general, leer, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía sus apuntes, todo, pero da unos discursos muy extensos y sin leer absolutamente nada. Claro, sí, totalmente. Esto no es ningún juicio de valor, o sea, no es ni ponderatorio. No, sí, una ponderatorio, gran capacidad, sí. Una gran ponderatorio capacidad. del hecho de la memoria que tiene. Y la verdad es que en general siempre se leen los discursos. Todos los demás sí los han leído. A ver, veamos en la próxima placa. Bueno, Mauricio Macri se caracterizaba por discursos de alrededor de 1 hora. La coincidencia fue en 2016 y 2017 habló al mismo tiempo, 61 minutos. O sea, la coincidencia tiene que ver con que cuando escribís o te escriben, más o menos es un promedio de lo que uno quiere hacer. Sí. Y obviamente por eso te vas, si vos lees es más rápido. Por eso digo, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, al no leer, y se hace mucho más largo, ustedes lo sabrán, como ahora que estamos hablando, y no lo hacemos deliberadamente. Hablamos sin guión. Lo extendemos un poquito menos. Más. Veamos entonces en la próxima placa. Bueno, Eduardo Duhalde, como decíamos, se caracterizaba por la brevedad de sus mensajes ante la Asamblea Legislativa que lo había ungido presidente. Recordemos que fue justamente ungido por la Asamblea Legislativa. No de ahí electo viene. por el voto popular. No. En el primer año, y ahí lo vamos a ver en esta, el primer año habló 44 minutos, y en 2003, cuando le restaban 2 meses de mandato, recordemos que le entregó el poder en mayo, habló 10 minutos menos, o sea, 34 minutos, un discurso que muchos van a comparar, en todo caso, no por el contenido, sino por el tiempo, con lo que será el de Javier Milei. Ya veo que mañana termina hablando 1 hora 10, y entonces nosotros después el lunes que viene nos hacemos cargo o vamos a olvidarlo. Claro, nos hacemos cargo del error, si no es así. Sí, no hay ningún error, no nos vamos a hacer cargo. Entonces, veamos entonces la próxima placa. En su último mensaje, Alberto Fernández cargó contra los miembros de la Corte Suprema. Esto para hacer este repaso, recordar un poco lo que en un discurso él tenía a los 2 miembros de la Corte que concurrieron, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, no fueron los 4, estaban ubicados a la derecha del estrado, así sucederá seguramente mañana. Con gestos petrificados, ellos debieron soportar la andanada de críticas que el jefe de Estado le dirigió al Tribunal Supremo. Sí. Recordemos que esto fue el 1 de marzo. El 26 de enero de ese mismo año había arrancado el juicio político que se extendió hasta noviembre, al mes de noviembre. O sea, durante todo el tiempo, se lo bombardeó. Claro, ya había iniciado el proceso de juicio político acá en la Cámara de Diputados. Había iniciado, sí. Y recordemos, por citar un caso, en el caso del presidente de la Nación, que no la pasó tan mal en ese último discurso, pero hay una aspereza que le hacen sentir desde la oposición. En este caso fue una aspereza irónica. ¿Qué le cantaban los de Juntos por el Cambio? Borón, bombón, borón, bombón, para Alberto la reelección. Le cantaban justamente en los momentos más álgidos de lo que fue ese debate, y en forma obviamente irónica. Veamos la próxima placa. En esa oportunidad, los integrantes de Evolución Radical, encabezados por el senador Martín Lustó, se retiraron cuando Fernández se refirió a la coparticipación que Nación le había quitado a la ciudad. Recordemos, Martín Lustó es un referente de la ciudad de Buenos Aires, entonces todavía no era presidente del radicalismo, pero sí el principal referente de Evolución Radical, y él, cuando sucedió eso, dio la consigna de que se retiraran.
¿Qué hacían en ese momento Fernando Iglesias en una actitud que a lo mejor algunos, si pasa, la van a tener que comparar y no le va a causar gracia a Fernando Iglesias del hecho de que algunos dicen que desde Unión por la Patria se van a dar vuelta si no les gusta el discurso, se van a dar vuelta en sus bancas y para darle la espalda al presidente de la Nación. Bueno, esto fue lo que hizo justamente el año pasado. Fernando Iglesias le daba la espalda al presidente de la Nación, pero cuando escuchó eso que decía el presidente de la Nación respecto del tema de la coparticipación, se paró y empezó a los gritos diciéndole mentiroso y sinvergüenza y se retiró entonces. No fueron los únicos que se fueron en ese momento, les cuento quiénes se fueron también, porque este es otro dato significativo que suele pasar en las aperturas de sesiones. Se fueron, por ejemplo, Javier Milei, Victoria Villarroel, José Luis Esper, Carolina Píparo, los socialistas santafesinos Mónica Fein, Enrique Esteves, también se fueron Graciela Camaño, Florencio Randazzo y Alejandro Topo Rodríguez. De ese sector del interbloque federal, los únicos que quedaron fueron los cordobeses schiarettistas. ¿Todos por el momento sobre la coparticipación o en distintos momentos? Ya en este caso fue en distintos momentos, se fueron parando y retirando. Pero bueno, fue un momento, de todas maneras, insisto, no le había pasado tan mal a Alberto Fernández durante ese discurso, pero bueno, porque después vamos a citar casos donde sí las pasaron más complicados. Veamos entonces en la próxima ¿En qué momentos cuando la pasan por ahí más complicados? Cuando les dicen cosas, gritan, claro. Es difícil concentrarse. Más creo que a Javier Milei no le molesta mucho el bullicio, ¿no? Sí, esa es otra de las cosas, sí. Bueno, también ahora veamos en la próxima placa, a ver si está este detalle. En el discurso de 2022, Alberto reconoció que la inflación era el gran problema de los argentinos, justamente, tarde pero seguro, y la principal preocupación del gobierno, dijo en ese momento. Bueno, ahí obviamente los gritos irónicos de la parte de la oposición, que es parte del folclore, y denunció la complicidad judicial con el poder económico. Eso fue constante, no solo en esa reunión, sino en todos los 4 años de Alberto Fernández. En su primer discurso ante la Asamblea Legislativa en 2020, el dato saliente había sido el estallido de euforia que causó en ese momento el anuncio de Alberto Fernández de que enviaría el proyecto de legalización del aborto. En ese momento se pararon todos y aplaudieron. Ese fue el mejor momento legislativo, digamos, de Alberto Fernández, porque bueno, ahí concitó toda la atención, y que es lo que suele suceder en los primeros discursos de los presidentes. Veremos si mañana se le da por lo menos por lo menos la derecha de no importunarlo. ¿Sabés? Esto va a ser un detalle muy, muy, muy burdo, pero te juro, me pongo a pensar en cómo han evolucionado los memes, porque uno ve la evolución de los discursos, pero cómo evolucionaron los memes. Al principio, por ejemplo, de la gestión de Alberto Fernández, que eran, bueno, todos muy buenos, y después, viste, como que se fue desmoronando eso, y ya los memes eran caras de Alberto Fernández post-pandemia, pre-pandemia, cómo empezaste el curso. También habría que hacer, ¿no? un estudio de cómo fue evolucionando eso, ¿no? Porque también es un poco el medir cómo está la temperatura en la gente, ¿no? Y en el mismo público. Así es. Que consume esto. Y mañana seguramente, bueno, todo el debate, lo que va a ser el debate, va a seguir en las redes sociales. Seguro, obviamente en Twitter. Va a continuar. A ver, sí, bueno, ahí esto ya lo comentábamos, ¿no? En su primer mensaje para inaugurar las sesiones ordinarias, Macri, y vamos al gobierno anterior, había hablado de inflación también, y lo había atribuido al gobierno anterior que la promovió, dijo en ese momento. La característica saliente de esa sesión, estamos hablando de 2015, cuando arranca la gestión de Macri, fue que a diferencia de los años anteriores, durante los 8 años anteriores, había habido, a partir de ahí, del gobierno de Cambiemos, un toque sobrio y poco festivo, muy distinto a lo que eran las ceremonias organizadas durante los 8 años anteriores, que eran para recibir a Cristina Fernández de Kirchner, mucha bandera, mucha barra en las tribunas. Bueno, justamente lo que habían querido modificar durante la gestión de Cambiemos fue justamente tratar de evitar eso. Y bueno, y terminamos llegando a lo que fue el último mensaje presidencial de Mauricio Macri, fue en 2019, y él había invocado muchas veces el tema de la pobreza,
y había dicho que, bueno, recordemos, pobreza cero, quería doblegar justamente a la pobreza, ese era su norte, pero bueno, en el último mensaje que dio en 2019 reconoció que había vuelto a los niveles de antes. O sea que Nobleza Obliga reconoció que no había podido con eso. Esa fue la última, ese mensaje de 2019 fue el más caliente que protagonizó Macri, no era para menos. El Frente para la Victoria y PJ, que así se denominaba, había ido con carteles que decían hay otro camino. Y bueno, en ese último mensaje el desorden se apoderó en un momento determinado de la sesión, y vos que decías, Lourdes, lo que sucede. Yo, de hecho, para imbuirme del espíritu de eso, me fijé a ver en el video de ese momento, justamente porque yo pensé y lo repetí varias veces durante la semana, que esto había sucedido en 2017. No, fue en el último año, en 2019, y ahora sí, vamos a la placa. Y bueno, Macri tuvo que levantar la voz varias veces para hacerse oír entre los gritos, hasta que se salió del libreto para reestructurar. La frase histórica es: los gritos, los insultos no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Yo estoy acá por el voto de la gente, yo estoy acá por el voto de la gente, señores. Lo repitió 2 veces justamente para aclarar. Al último fue ya medio como retándolo: yo estoy acá por el voto de la gente. Fue como más... Sí, que es lo que suele suceder en ese momento, que es lo que hace tu barra bullanguera. Obviamente Cambiemos empezaron diplomático igual para decir eso. Yo creo que, viste, si te están gritando cosas, llega un punto donde que decís, es una figura institucional, claro, en un momento también... era el momento más complicado. Yo no sé, pero hablando un poco y ya vamos cerrando, hablando con el tema de los temperamentos de los presidentes. Al principio, por ejemplo, Alberto Fernández era bastante más verborrágico que por ahí lo que estábamos acostumbrados con Macri. Y me parece que, bueno, en este caso Javier Milei como que va mucho más allá, ¿no? En carácter de temperamentos, más allá de cómo él puntualmente declara y lo que dice, y que por ahí puede causar cierto impacto en la sociedad. Bueno, me parece que no va a estar tan fácil hoy para los senadores o para los legisladores en general gritarle algo, decirle algo. Me parece que Milei se va a plantar de otra forma. Habrá que ver cómo eso se quedará develado mañana seguramente durante la reunión a partir de las 9 de la noche. Hay que también tener en cuenta que la tensión que pueda generar él mismo durante él va a leer el discurso. El lugar donde ha decidido estar presente, que es más cerca de, entonces, como decías, Lourdes, más cerca de los legisladores, es una situación que lo expone un poco más. No, obviamente no va a suceder nada extremo. Algunos recordaban lo que pasó con Emilio Monzón a fines de 2017, cuando un grupo de diputados se abalanzó sobre su estrado. Bueno, nada que ver, no es lo que va a suceder mañana. Sí puede haber gritos, va a haber carteles, obviamente. Como ha ocurrido con muchos otros discursos. Sí, y gritos va a haber, obviamente. Decisión de alguno de pararse e irse. Ahí decían, por ejemplo, de Unión por la Patria, no va a hacer eso. Por eso a lo mejor se dan vuelta, lo que sea, pero no quieren compararse. Dejar el recinto. Claro, no quieren compararse con lo que hizo, por ejemplo, le atribuyen haber hecho veíamos los radicales lo hicieron el año pasado, y el PRO lo había hecho el anteaño pasado. Alberto Fernández. Se habían parado y se habían ido justamente cuando el presidente habló de que avanzar con la justicia contra el presidente Macri. Esa era una de las cosas que, entonces, eso no necesariamente va a suceder, pero bueno, todo va a dar lugar también. Y otra de las cosas a favor del presidente Milei es el hecho de que, el horario que se produce le deja todo el protagonismo a él. Otra cosa es cuando sucede No va a ser cadena nacional, pero más o menos va a ser cadena nacional. Claro, pero el hecho de que si vos hablas a las 12, hablarás 3 horas de última, pero después te queda todo para el resto del mundo que es protagonista, a partir de que te dejaste de hablar vos. Hablan los diputados. Él va a hablará hasta las 9:30, hablará hasta las 10 menos cuarto, hablará hasta las 10 de la noche, pero toda la centralidad y todo el mundo va a quedar hablando de lo que él habló y lo que es las repercusiones. Finalmente empieza a las 8 entonces. No, a las 9. A las 8 están convocados los diputados y los senadores, porque está todo... Hay toda una previa protocolar también, ¿no? Claro. O sea, el discurso probablemente termine iniciando a las 21 horas,
pero todo el acto de conjunto de la apertura de sesiones está convocado a partir de las 8. A las 8 es el himno nacional, es Claro, la convocatoria. Aparte tiene que venir No, y aparte, el ingreso la comisión, desde la comisión de Rosada. Exterior, de Interior lo tiene que recibir, también la tarea de Victoria Villarruel, en este caso de hacer todo lo que es la apertura de asamblea, ¿no? Creo que ella es la que hace la apertura. O la que da en este caso la que abre. Maestra de ceremonias es. Maestra de ceremonias, no me salía la palabra. Y así será, y bueno, y todo esto obviamente lo van a ver donde mejor, acá en la pantalla de Diputados TV, a partir de las 7 de la tarde vamos a estar difundiendo todo lo que es todo lo que tiene que ver con la Asamblea Legislativa. Bueno, de todo eso mañana vamos a seguir hablando igualmente de este tema. Con ustedes nos vemos con vos la semana que viene. La semana que viene, sí. Conmigo mañana. Buen fin de semana y con Igualmente, vos mañana José. nos vamos a ver todos los días. in extenso. Chau, chau. Bueno, de mi parte, me despido. Y me despido, yo también me despido de ustedes. Nos vemos mañana a partir de las 14:30 y ahora los dejamos con Amanda Alma y su gran equipo de tercera edición.